Bueno, entonces se trata de analizar cómo se trabajan los datos experimentales. Bueno, vamos a hacer una introducción, no es muy exhaustiva, pero sí necesaria para que entiendan que los datos que se toman en un laboratorio, ya sea de tipo presencial o virtual, hay que saberlos trabajar. Entonces, un índice, vamos a hacer unos objetivos, vamos a recordar que es el concepto de medición, que es una magnitud física, concepto de error e incerteza, o también se dice aproximación. Un concepto muy importante como es el de cifras significativas, ¿no? Tenemos que recordar eso. Cómo se redondea un número, ¿no? El concepto de notación científica, las reglas para expresar una medida y su error, ¿sí? O sea, qué debemos hacer con los datos que uno toma en el laboratorio, cómo los procesamos para poder hacer el informe de una práctica. Bueno, el método de mínimos cuadrados es, bueno, sobre eso vamos a solo hablar sobre una función que tiene la hoja de cálculo de Excel para que ustedes puedan, en el caso de una práctica donde se trabaje con datos tipo XY, o sea, donde hay una variable dependiente en función de una independiente, sepan cómo encontrar, por ejemplo, la pendiente, el error en la pendiente, el intercepto, el error en el intercepto, el coeficiente de correlación, bueno, y la desviación estándar. Vamos a aprender sobre eso, ¿sí? Utilizando una hoja de cálculo llamada Excel, o sea que para cuando les vaya a enseñar eso, es importante que ustedes tengan en su computador, en su portátil instalado bajo Windows ese programa, ¿no? La hoja de cálculo de Excel, porque les voy a enseñar cómo van a trabajar, cómo encontrar y cómo meter datos, hacer una gráfica y encontrar estas variables que son necesarias en el caso de una regresión lineal, como es la pendiente, su error, intercepto, su error y el coeficiente de correlación. Entonces, vamos a aprender sobre eso. Bueno, esas funciones no vamos a hacer mucho énfasis de cómo es que lo hace, porque eso ya lo tiene, la hoja de cálculo de Excel ya tiene incluida dentro de su librería, de sus librerías, una cantidad de funciones, entre ellas la que vamos a trabajar, que es muy importante, que se llama estimación lineal, para una regresión lineal. Entonces es importante que ustedes se hagan a un computador bajo Windows que tenga la hoja de cálculo de Microsoft, que es Excel. Bueno, un concepto de interpolación, unos ejercicios, y bueno, hay una cosa importante que vamos a hacer luego. Una vez que ya tengamos eso, vamos a ver cómo es que se debe presentar un informe de una práctica de laboratorio de física. Para ello vamos a aprender a saber que una práctica de laboratorio, o sea, el informe que se debe presentar, se basa en un informe estilo artículo de revistas. Entonces vamos a ver qué elementos constituyen, qué elementos debe tener el informe, ¿no? Como es el encabezado. Bueno, eso a su tiempo lo vamos a ver encabezado, el resumen, el marco teórico, las tablas de datos, las gráficas, el análisis de esos datos y por último las conclusiones. Todas estas cosas se suben a la plataforma de Moodle para que las repasen, las lean y sepan de qué se trata, ¿no? Todo esto se sube a la plataforma. Bueno, objetivos. Aprender a presentar los números obtenidos en un experimento. De eso se trata, ¿no? El objetivo de estas partes, de esta parte inicial, teoría, prácticas todavía no vamos a hacer si no sabemos qué vamos a hacer con los datos, ¿no? Entonces el objetivo de esta parte es aprender a presentar los números, los datos que se obtienen en un experimento. Efectuar operaciones aritméticas teniendo en cuenta el número de un concepto que vamos a ver y vamos a repasar hoy, que se llama de cifras significativas. Aprender a tratar los errores en las medidas experimentales, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se tratan los errores, porque hay varios tipos
de errores correspondientes al tipo de medidas que se hagan en una práctica de laboratorio. Hay unos datos que se obtienen directamente con un instrumento de medida, por ejemplo, un multímetro, un amperímetro, un ómetro. En el caso de la mecánica, ustedes tenían termómetros o tenían cronómetros, reglas. Entonces, cada uno de esos elementos tenían sus características, ¿no? Los instrumentos de medida tienen sus características referidas a la exactitud, a la precisión de la medida y la apreciación o estimación del error de cada medida. Entonces vamos a ver cómo se trabajan los errores, cómo se propagan los errores cuando se deben tener medidas indirectas, es decir, cuando yo voy a obtener una cantidad a partir de medidas directas. Bueno, concepto de medición. Bueno, la física hace parte de las ciencias exactas, ¿no? Ya sabemos, como parte de la química, la biología, la astronomía, etc. La física se basa como principal característica de que se puede medir, ¿no? O sea, la ciencia tiene sentido, ¿no? La ciencia exactas como la química, la biología, la física, la astronomía, etcétera, se basa en que se pueden tomar datos, mediciones de fenómenos naturales, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura, se puede medir una cantidad como la corriente eléctrica que pasa por un circuito, ¿sí? La diferencia de potencial, la resistividad, etc. Entonces, eso se basa en las ciencias exactas, que son susceptibles de medirse. Entonces, sabemos cómo trabajar con esas medidas. La medición es la técnica, bueno, ¿qué es medición? Es la técnica por medio de la cual asignamos un número a una propiedad física. Hay muchas propiedades físicas, ¿no? Bueno, ahora les pregunto a ustedes. Como resultado de una comparación de dicha propiedad, ¿sí? Con otra similar tomada como patrón, el cual se ha adoptado como unidad. Bueno, preguntas, ¿no? Es importante que no solamente hable yo, sino que cuando yo les pregunten, pues ustedes saben que están allí y que están poniendo atención. Por ejemplo, ¿qué propiedades físicas, cualquiera puede responder, podemos encontrar en un fenómeno físico, en una sustancia? Por ejemplo, ¿qué propiedades les podemos asignar y que sean susceptibles de medirse? A ver, alguien que me conteste. Lo escucho. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué propiedades físicas se le puede asignar a un objeto, a un fenómeno físico, que sean susceptibles de medirse utilizando algún instrumento? Por ejemplo, ¿cuál? Podría ser el clima, que se mide con la temperatura. Eh, Al contrario, la Ah, temperatura que se mide ¿con qué, por ejemplo? con los grados ¿Qué centígrados. instrumento se utiliza? El termómetro. Un termómetro, eso. La temperatura que se puede medir con un termómetro. En su física 1, por ejemplo, ¿qué cosas midieron? Por ejemplo, ¿qué El propiedades físicas? tiempo, ¿Ah? el tiempo, profe. El Y la tiempo, fuerza. por ejemplo, el tiempo que se demora en un fenómeno, un ejemplo, que cae una piedra o un objeto de una altura, por tiempo. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? La fuerza. La fuerza que se puede medir con un dispositivo, por ejemplo, puede ser con un dinamómetro o con un aparato que te mida fuerzas, ¿no? Hay muchos instrumentos. Eso, entonces los fenómenos físicos en realidad son susceptibles de medirle sus propiedades, y cuando yo puedo medir, entonces, ¿qué es medir? Pues medir es comparar, ¿no? Por ejemplo, la longitud de una mesa. Si yo comparo la propiedad llamada longitud con otra similar tomada como patrón. Entonces, tomo como patrón, por ejemplo, un metro, una regla, un flexómetro. Entonces yo comparo esas dos cantidades, longitud de la mesa con otro que se toma como patrón, que mide longitud, ¿sí?
y que, pues, para poder que todas las personas entiendan el resultado de esa comparación, pues se toma una unidad, ¿no? Y en las ciencias naturales, pues es necesario adoptar un sistema de unidades, ¿no? Y el sistema de unidades que vamos a trabajar, que se va a utilizar, es un sistema, el sistema internacional de unidades. Sobre eso vamos a hablar más adelante. Ejemplo, dice, medir la superficie de una habitación. Eso, por ejemplo, propiedades. Usted tiene una habitación, una pieza, y quiere medirle la superficie o el área de esa habitación. Entonces, aquí vamos a ver la necesidad de que se debe tener adoptar un sistema de unidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo si esa es mi habitación, y yo quiero medir la superficie, ¿cómo lo haría, por ejemplo? Si miran ahí, eso es como una cuadrícula, ¿sí? ¿Cuál sería la superficie de esa habitación? Y suponiendo que cada cuadrito sea una baldosa, llamémoslas baldosas. Entonces, ¿cuántas baldosas tengo como medida de la superficie de esa habitación? Si Seis miran por la 6. figura, ¿cuánto sería el número de baldosas? Si cada cuadrito la llamo baldosa. ¿Cuánto? 30. 30. Pero miren que esa superficie, también la puedo dibujar de esa forma, ¿sí? Es la misma superficie, pero en este caso, ¿cuántas baldosas? 15. 15. Entonces, allí habría un problema, porque en el primero estamos hablando de 30 y en el segundo de 15, la mitad. Entonces, por eso es necesario adoptar una unidad, pero en este caso para la superficie. Entonces, aquí tenemos 30 y aquí tenemos 15. Entonces, la medida de una misma magnitud física, en este caso la superficie, ¿sí? Magnitudes físicas pueden ser eso, la superficie, la longitud, puede ser la distancia, el tiempo, la masa, etc. Da lugar a dos cantidades distintas, ¿no? En este caso, debido a que se han empleado distintas unidades de medida. Entonces, por eso es necesario que las personas, cuando hagan una medida, se pongan de acuerdo en el tipo de unidades. Si usted se va a otra parte, y usted diga a otro país, entonces en ese país deben tener también adoptado un mismo sistema de unidades para ponerse de acuerdo, para que no haya equivocaciones, ¿no? Por ejemplo, en la medida de una longitud, ¿no? Entonces, un país utiliza el metro y otro utiliza, por decir algo, la pulgada, entonces ahí hay un problema. Entonces, pero si dice, no, es que hay una equivalencia entre metro y pulgada, bueno, ahí ya puede haber un acuerdo. Entonces, es necesario, ¿no? Tener un acuerdo entre las unidades que se utilizan para medir una propiedad física. Entonces, ¿qué es una magnitud física? ¿Qué será una magnitud física? Ustedes en su física 1 debieron haber varias, sobre todo en el área de la mecánica, hubieron varias magnitudes físicas, ¿sí? Pero ¿qué sería en general una magnitud física? Podríamos decir que es una cantidad medible, o sea, que le Que se podemos puede asignar medir distintos valores de un de medida. fenómeno, de una sustancia, ¿sí? Un fenómeno físico, una sustancia, son cantidades que se puedan medir. Entonces, bueno, una forma más clara de verlo dice, es un atributo de un cuerpo, de un fenómeno o de una sustancia que es susceptible de ser medida o medido. Es decir, y yo le puedo asignar un número, ¿sí? Eso es una magnitud física, está claro, ¿no? Ejemplos de magnitudes físicas. Aquí espero que me den algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál? Ya en mecánica, por ejemplo, ¿qué magnitudes físicas vieron? Por ejemplo, en física 1, ya hemos dicho algunas. Ahí lo vamos a recordar. Magnitudes físicas, o sea, de un cuerpo, de un fenómeno o de una sustancia que yo pueda medirle. Por ejemplo, ¿qué? Velocidad. La velocidad puede ser, sí. La fuerza, la presión, profe.
Eso, La muy bien. longitud. La longitud, bueno. Entonces comenzamos con longitud, muy bien. ¿Qué otra? En mecánica, ¿qué vieron? Longitud. La masa, ¿qué más? El tiempo, ¿no? Esas tres son las tres magnitudes físicas por excelencia que uno le enseñan desde la primaria, el bachillerato, ¿sí? La longitud, la masa, el tiempo, ¿sí? Pero hay varias más, ¿no? Y ahora vamos a clasificarlas, estas magnitudes físicas. Por ejemplo, también la velocidad, como decía por ahí algún compañero, la densidad, ¿no? La densidad. Si recuerdan o si saben qué es la densidad. Bueno, hay varios tipos de densidades. Por ejemplo, la densidad volumétrica. ¿Densidad qué es? El cociente, o sea, es una medida que se relaciona la masa dividida entre el volumen, ¿sí? El volumen también podría ser una magnitud física. Bueno, la corriente eléctrica, que es la que vamos a ver en este semestre, la corriente, entre otras, ¿no? Hay muchas más. A ver, de las que no están ahí, ¿quién me puede mencionar otras? Bueno, alguien ya dijo la presión también, ¿sí? Hay muchas más. Esas son magnitudes físicas de un cuerpo, de un fenómeno o de una sustancia que es posible ser medida, es decir, que yo le puedo asignar un número, ¿sí? Eso es el concepto. Bueno, está claro, ¿no? Espero que sí. Cuando se hace una medición se obtiene un número, que es el valor de la magnitud. Su número se expresa, este número, bueno, ahí está mal escrito, este número expresa la relación que existe entre esa magnitud y la que se ha tomado como unidad. ¿Sí? Es decir, cuando yo doy un número o una magnitud de una propiedad física, va a haber una relación entre ese número y la que se ha tomado como unidad. Por ejemplo, si estás midiendo la distancia, por ejemplo, la longitud de una mesa, la temperatura con un termómetro, utilizando grados centígrados, grados Celsius, en el caso de la temperatura, o grados Kelvin, o si estás midiendo, por decir alguna velocidad, que puede ser en metros por segundo, en kilómetros por hora, etcétera, ¿sí? Entonces, existe una relación entre esas dos cantidades, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, si medimos una varilla, por ejemplo, de 45 centímetros, el número 45 nos indica cuántas veces la magnitud llamada centímetro, que es la unidad, ¿sí? Está contenida en la magnitud medida, ¿sí? Es decir, la longitud de la varilla. Entonces, medir es como comparar, ¿no? Comparar, ¿sí? Una cantidad física, en este caso la longitud, ¿sí? Con una unidad llamada patrón, que en este caso estamos utilizando el centímetro. Entonces, si yo mido 45 centímetros, el número 45 nos indica cuántas veces la magnitud llamada centímetro está contenida en la magnitud medida, ¿sí? En el caso de la longitud de la varilla. Sí, está claro, ¿no? Entonces ya sabemos qué es medir. Medir es comparar. Comparar una propiedad física con otra que se ha tomado como un patrón, ¿sí? Y nos dice cuántas veces está contenida, ¿sí? Esa unidad, en el caso centímetro, puede ser grados, puede ser cualquier otra unidad en la magnitud física, en la propiedad física. Bueno, en física se distinguen dos clases de magnitudes, ¿sí? Las magnitudes fundamentales, ¿sí? ¿Y cuál será la otra? Las compuestas, profe. No. Bueno, si no son El fundamentales, metro. ¿son qué? El metro, Sí, sé. no, pero ¿cuáles son los dos tipos de magnitudes que existen en el caso de la física? Las fundamentales y las Escalares. derivadas. ¿Sí?
su nombre de fundamentales. Ahora vemos por qué se llaman fundamentales y ahora vamos a tener claro por qué las otras no son fundamentales, se llaman derivadas. ¿Sí? Entonces veamos primero cuáles son las fundamentales y por qué se llaman fundamentales. ¿O alguien tiene una idea de por qué será que se llaman fundamentales? Porque son básicas para medir longitud, masa, volumen. Bueno, la palabra fundamentales es por el hecho de que, ahí lo dice, son aquellas que no se pueden definir con respecto a otras. ¿Sí? O sea, yo no puedo obtener una cantidad fundamental. Ahora vamos a ver cuáles son fundamentales. En realidad son 9. 7 son principales y otras 2 que son como complementarias. O sea, y son fundamentales porque yo no las, ahí su nombre lo dice, no las puedo definir con respecto a otras. O sea, no puedo definir una cantidad fundamental diciendo que es el número de veces de otra que, ¿sí? Si se hago eso es porque ya no es fundamental. ¿Sí? Por ejemplo, en electromagnetismo, o sea, que es la rama de la física que estudia las interacciones eléctricas y magnéticas de la materia, la magnitud fundamental es, bueno, en este caso pues, lo van a conocer, lo van a ver y vamos a mirar más adelante, es la intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Que se describe o se denota con la letra I latina, y su unidad es el amperio. Yo he escrito aquí en el caso del electromagnetismo, que es lo que se va a trabajar en este semestre, pero si habláramos, por ejemplo, en mecánica, ¿sí? En mecánica, que es en la rama de la física que estudia, digamos, el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Su interacción entre ellos. Las unidades fundamentales son fundamentalmente las que ustedes dijeron anteriormente, o las que las mencionamos, ¿no? Por ejemplo, otras magnitudes fundamentales de la física son así. Aquí tenemos una, ¿no? Ya vemos, en realidad son 9, pero vamos a trabajar ahora con 7. Las otras 2 son como de tipo suplementario. Entonces la primera, ya la corriente eléctrica, ¿sí? Que se llama, cuya unidad es el amperio. La he mencionado aquí porque la que vamos a trabajar. Pero otras que vieron ustedes en mecánica son ¿cuáles? La masa, cuya unidad es el kilogramo. La longitud, bueno, se denotan con la letra L, cuya unidad es el metro. El tiempo, se denota con la letra T, y cuya unidad es el segundo. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué se llaman fundamentales? Porque yo no puedo expresar, por decir algo, la masa en función de otra. Masa es igual, por ejemplo, a una longitud multiplicada por un tiempo. Eso no es, porque eso sería otra cosa. ¿Sí? Entonces, es fundamentales porque no se derivan, no se obtienen, no se definen a partir de otras. ¿Sí? Por eso se llaman fundamentales. ¿Sí? En mecánica, repito, son las que ustedes vieron: masa, longitud, tiempo. Acá en electromagnetismo vamos a ver una fundamental que es la corriente eléctrica. ¿Sí? Bueno, hay otras más, por ejemplo, está la temperatura absoluta, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. ¿Sí? Esas son fundamentales. ¿Sí? O sea, yo no puedo obtener una temperatura a partir de una longitud o de una masa. ¿Sí? Cada una de estas, como el escrito temperatura también. Cada una de estas tienen su unidad, ¿sí? Tienen y la unidad tiene su propia definición, ¿no? A través de la historia, por ejemplo, el hombre ha utilizado inicialmente, por ejemplo, la masa, utilizando una unidad. El sistema internacional de unidades, antes se hablaba de un sistema, por ejemplo, llamaba MKS, no sé si alguien escuchó eso. MKS se refería a masa,
la K se refiere al kilogramo y la S a segundo, ¿sí? El CGS, centímetro, gramo, segundo. Pero ahora existe lo que se denomina, y hace ya unos cuantos años, para acá se utiliza lo que se llama el sistema internacional. Se llama internacional para que todos los países que adopten el sistema sepan de qué se está trabajando. ¿Qué es un kilogramo? ¿Qué es un metro? ¿Cómo se define un kilogramo, un metro, un segundo? ¿Y a qué propiedad física se refiere? Pues para que todos hablen el mismo lenguaje, aunque todavía eso no se ha logrado, de que ese sistema internacional de unidades se adopte por todos los países, porque todavía seguimos utilizando otros sistemas, por ejemplo el inglés, donde en vez de hablar de longitud como metro, hablan de pulgadas o de pies, ¿sí? En vez de hablar de, por ejemplo, en masa, no utilizan la masa, sino utilizan el kilogramo, sino la libra, por ejemplo. Esos son todavía rezagos que todavía el sistema internacional no ha sido capaz de imponerse en todos los países. Por ejemplo, para hablar de volumen, hablan de galones, en vez de hablar, por ejemplo, de la presión, hablar de pascales, que es la unidad del sistema internacional, se habla de libras fuerza. O sea, de la presión no se la menciona como pascales, sino se la utiliza, por ejemplo, la libra pulgada sobre pulgada cuadrada, y así otras más. Pero refiriéndonos al sistema internacional de unidades, estas son las fundamentales, ¿sí? Hay otras que se llaman derivadas. A ver, ¿por qué se llamarán derivadas? A ver, ya sabiendo que las fundamentales son aquellas que se definen, no se pueden definir a partir de otras, son básicas. ¿Cuáles serán las derivadas? ¿Alguien? Porque con las otras pues se puede medir directamente, mientras que con estas toca hacer operaciones, creo. Sí. Las derivadas, como su nombre lo dice, pues se derivan, ¿no? de las anteriores, o sea, de las fundamentales, ¿sí? Son aquellas que se obtienen de las fundamentales. Bueno, ahí tengo mal escrito eso, tengo que arreglar la ortografía. En ellas se especifica lo que vamos a llamar la dimensión, ¿sí? En el caso de las fundamentales, es decir, que cómo se construye la magnitud a partir de las fundamentales, por eso se llaman derivadas. Por ejemplo, en el caso de las fundamentales, por ejemplo, la masa, la dimensión es la M, se escribe con la letra M. En el caso de la longitud, la L, ¿sí? En el caso del tiempo, la T mayúscula, ¿sí? Esa es la forma de denotar a las magnitudes fundamentales. Entonces, las derivadas, como su nombre lo dice, son aquellas que se obtienen a partir de las magnitudes fundamentales, en donde se va a especificar la dimensión, o sea, en función de las magnitudes fundamentales. Ejemplos. La velocidad, ¿no? La velocidad no es una unidad fundamental, porque ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene la velocidad? Recordemos, a ver. Es el cociente entre qué unidades fundamentales. El espacio recorrido y la unidad de tiempo. Eso. Entre una longitud dividida entre un tiempo, ¿sí? Resulta de dividir la longitud entre un tiempo. Entonces, por eso no es fundamental, porque se obtiene de las fundamentales, haciendo una operación matemática, en este caso, una división, una cociente. ¿Cuál es su dimensión? ¿Sí? Si yo digo longitud, escribo con la letra L mayúscula, el tiempo con la T mayúscula. ¿Cuál va a ser, por lo tanto, su dimensión? L sobre T, ¿no? La dimensión de la velocidad es dividir una longitud dividida entre un tiempo, ¿sí? Que también se puede escribir, y si esta T está en el denominador, si la paso al numerador, ¿cómo me queda? ¿Sí? ¿Saben? Matemáticas básicas, cuando una cantidad está en el denominador, ¿cómo la coloco en el numerador? La T. ¿T a la menos 1? Eso.
t, L por t a la menos 1. Entonces la dimensión de la velocidad es L por t a la menos 1, ¿cierto? Y eso me está indicando que la velocidad no es una unidad fundamental porque se obtiene haciendo un proceso matemático. En este caso, una división entre una longitud, entre un tiempo, que también se puede escribir por L a la t a la menos 1. Otra, por ejemplo, magnitud derivada. La aceleración, que resulta de dividir ¿qué? Una longitud entre un tiempo elevado al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, dice la aceleración de la gravedad, que es la más conocida, la G. Dice la aceleración de la gravedad aquí en Pasto puede ser del orden de 9.7 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el metros se refiere a una longitud y segundos elevado al cuadrado, es tiempo, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces resulta de dividir una longitud entre un tiempo. ¿Cuál va a ser su dimensión? Entonces L dividido entre t al cuadrado, es decir, ¿cómo lo puedo escribir también? L, al igual que el anterior, L dividido, L multiplicado por este 2 que pasa con el t al cuadrado. Cuando lo subo al numerador, recordemos la de matemáticas básicas de bachillerato, de primaria, que nos enseñan el t al cuadrado cuando está debajo y lo quiero poner arriba, ¿cómo me queda? Teoría de matemáticas básicas de primaria, de bachillerato. ¿Qué hice con este t? Cuando lo puse en el numerador quedó elevado a t a la menos 1. Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Profe, queda L por T a la menos 2. L por T a la menos 2. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Está claro? Si tienen dudas, por favor, ¿no? Es importante que quede claro. Bueno, y así podríamos dar más, ¿no? Eso nos llevaríamos todo el curso, todo el tiempo aquí hablando de eso. Dice, en física se realiza una medición, cuando se realiza una medición de una magnitud se obtiene un valor numérico, que está siempre acompañado de una unidad, ¿sí? Obviamente que cuando tú mides algo, una longitud, una temperatura, una corriente eléctrica con un amperímetro, un voltímetro, mides una diferencia de potencial, siempre tienes que dar un número, ¿sí? Y una unidad, ¿sí? Eso es importante. Por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí aparece una reglita, si la miran, ¿no? Por ejemplo, yo voy a medir la longitud de una varilla, ¿sí? Utilizando una regla común y corriente. Tenemos en la casa, que está medida en centímetros y en milímetros. Entonces, ¿cuánto sería esa medida? Pues ahí la pueden medir, ¿no? Dice, la longitud de esa varilla es de, si alcanza a ver, no sé si lo vean ustedes, de 13.3 centímetros, ¿sí? Porque está medido en centímetros y los centímetros están divididos en 10 divisiones y cada división se llama milímetros. Entonces, eso es lo más pequeño que yo puedo medir. Entonces, yo puedo estar seguros de esa medida o aproximadamente seguro con el último. Puede ser que alguien diga, no, eso no es 0.3, sino puede ser 0.25, o te puede decir 0.35. Pero pues lo que más pequeño que puede medir esa regla común y corriente son milímetros. Entonces, en esta medida tenemos total seguridad en los dos primeros dígitos, ¿no? El 1 y el 3. ¿Sí? O sea, el 1 y el 3, el primero, el 1 y el 3, estamos completamente seguros, ¿sí? Pero tenemos, sin embargo, puede haber, como decíamos anteriormente, un error, en el último dígito, ¿no? El 3. Eso va a depender de qué tan buena tengamos la vista, de qué tan buena sea bien hecho la regla. Entonces,
Eso es la forma de indicar. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos seguros? No estamos seguros en ese último dígito. ¿Cuál podría ser la causa? Se debe a que ninguna medición es totalmente precisa. ¿Sí? Por más que uno quisiera tener el valor real, completamente real, de una magnitud física, siempre, siempre, siempre habrá un error. ¿Sí? Y también que en las mediciones siempre existe lo que se llama una incertidumbre. ¿Sí? Una incertidumbre. Eso depende del instrumento o de la persona que haga la medida también a veces. ¿Sí? Tiene problemas de la vista, entonces no puede estar seguro hasta cierta parte, pero de pronto hay un error en la estimación de la última cantidad física. Entonces, aquí viene el concepto de lo que vamos a denominar cifras significativas. ¿A qué obedece de que exista una incertidumbre? La limitada exactitud en todo instrumento utilizado para medir. Y otra es lo difícil que resulta tomar la lectura más allá de la división más pequeña. ¿Sí? Entonces, a eso se debe que exista entonces en las mediciones un error o llamado incertidumbre. La palabra error a veces puede confundir. No es que esté mal hecho, no. El concepto de error asociémosle a la dificultad que a veces se presenta para poder hacer una medida, que normalmente depende del instrumento que utilices. Si es un instrumento barato, pues no le va a dar hasta cierta exactitud, pero un instrumento ya más costoso, digamos, de más precisión, se ha hecho con mayor calidad, le va a dar una medida un poco más precisa. ¿Sí? Estás midiendo, por decir, alguna temperatura, pero el termómetro es normal, cualquiera de pronto puede medir la temperatura del cuerpo humano, que le podrá dar solamente unidades, pero si ya tienes un termómetro ya más calibrado, un digital puede darle hasta décimas de grado, centésimas, depende del instrumento. ¿Sí? Entonces, por eso no es que haya un error en sí, sino que es propio de las mediciones. Eso está metido inertemente en la medición. ¿Sí? En este caso, hablando de la regla, ¿cuál es la exactitud de la regla? ¿Qué es lo más pequeño que puede medir en este caso, en esta medición que tenemos ahí? ¿Cuál es lo más pequeño que él puede medir? En milímetros. Exactamente. Entonces, la exactitud de la regla es de milímetros, pero que se puede escribir, bueno, en 0,1 centímetro. ¿Sí? Recordemos que 1 centímetro es la décima parte de 1 milímetro, o un centímetro, un centímetro son 10 milímetros, es decir, 1 milímetro es la décima parte de 1 centímetro. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, entre 10 y 11, pues hay 10 divisiones. Entre 10 y 11 tenemos 10 divisiones y cada división se llama milímetro. ¿Sí? Entonces, una forma de escribir, ¿cuál sería? Digamos, la división más pequeña en este caso es la de 1 milímetro, es decir, 0,1 centímetro. Entonces, ¿qué sería conveniente de escribir como resultado la longitud de esa varilla o de esa barra? ¿Qué sería lo más adecuado? Ustedes debieron haberlo visto en su física 1. Si tenemos un error de 1 centímetro, de 0,1 centímetro, una décima de centímetro. Entonces, una forma adecuada de escribir la longitud de la barra es decir que esa longitud es de 13.3
3 más o menos 0,1 centímetros. Bueno, aquí tengo un errorcito, hay que escribirle un paréntesis, ¿no? Un paréntesis aquí, en realidad debía ser así. Pragmático. Debía haber escrito así. El paréntesis me indica que las unidades centímetros es tanto para la medida, 13.3, como para el error. Este 0,1 corresponde a lo que se denomina la incertidumbre. Esa es la incertidumbre en el valor de la medición, de la medida. ¿Sí? Eso significaría que en realidad la medición de esa longitud, de esa varilla o de esa barra estaría entre dos valores. ¿Cuáles serían esos dos valores? O sea, si yo digo 13.3 más o menos 0,1 centímetros. O sea, súmela, réstela 1 y súmela 1. Entonces, estaríamos teniendo una certeza, digamos, que la medida no es exacta, sino que está entre qué valores. Entre 13.3 y 13.4. ¿Entre 13 punto qué? Restándole 0,1. 3 y estaría entre 13.2 o 13.4, más o menos. Sería eso, entre 13.2 y 13.4 centímetros. Así se debe expresar en física el resultado de una medición, dando lo que se denomina el error o la incertidumbre, ¿sí? En esa medición. Aquí me está diciendo, y esto me dice la calidad de la medida, ¿sí? Y me está indicando con qué instrumento se hizo esa medición. Si ese instrumento se hizo con una regla normal, ¿sí? Que no era capaz sino de detectar hasta décimas de centímetro, es decir, hasta milímetros. Con esta regla me dice, bueno, esa medición pues sí, fue hecha, no es la mejor, pero pues se puede aceptar. Pero si usted quisiera algo más preciso, por ejemplo, si usted va trabajando en un laboratorio, digamos, en un taller de mecánica, diseñando tornillos o diseñando instrumentos de alta precisión, esa medición es muy burda. Entonces necesita un instrumento que sea mucho más preciso. Si está diseñando la tuerca o el diámetro de una tuerca o de un tornillo, tendrá que darlo no con décimas, sino seguramente con centésimas o con milésimas de centímetros, ¿sí? Entonces me da una idea de la calidad del instrumento que está utilizando. Entonces, eso es importante dependiendo del área que usted esté trabajando. Importante en la física, dar su medida y su error. ¿Está claro? Bueno, espero que sí. Entonces, ahora viene el concepto de lo que vamos a denominar que son cifras significativas. Ya una vez que hemos hecho una especie de introducción a las medidas, ¿sí? En este caso muy sencillas como la longitud, vamos a ver qué será el concepto de cifras significativas. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Qué son cifras significativas? Vamos a borrar aquí, preguntico. ¿Sí se acuerdan? Pues las que se contemplan después de la coma. No, esos son decimales. Y eso es importantísimo que no vamos a confundir. No es lo mismo números decimales que cifras significativas. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, ¿cuántas cifras significativas tenemos? Bueno, aunque estoy dándome cuenta que no recuerdan ese concepto. ¿Sí lo vieron? Hay una preguntita. ¿Y si vieron ese concepto de lo que son cifras significativas en la física 1? ¿No son las que aportan como alguna información a la edición?
Sí, haría una No información. sé, o sea, que Una no se información de excluye. qué tan buena es esa medida, ¿no? Pero más específicamente, ¿qué es cifra significativa? Bueno, ¿qué es? La vemos luego. Más bien ahora vamos a aprender cómo se obtienen las cifras significativas de una medida. Cuando usted le dan, dice, ¿cuántas cifras significativas tiene? Vamos a ver. ¿Cómo se obtiene? ¿Cuál es el número y a qué se refiere? Bueno, vamos a dar la definición, ¿no? Entonces, este ejemplo que acabamos de mencionar nos sirve como guía. ¿Sí? Entonces, cifras significativas. Si llaman cifras significativas, vamos a simplificarla con las letras CS. De una medida, la cantidad de dígitos conocidos con certeza, ¿sí? Lo que vimos anteriormente. Estábamos seguros del 1 y el 3. O sea, el número de dígitos conocidos con certeza más el dígito dudoso. ¿Ya? Bueno, es una forma de decirlo. De pronto hay otras definiciones. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el número de cifras significativas. ¿Sí? Se refiere a la cantidad de dígitos, el número total de dígitos. ¿Cuál es? El número de dígitos seguros más el dígito, o también podría ser dígitos dudosos, ¿no? Pero bueno, aquí para el ejemplo hemos dicho el dígito dudoso. Que más adelante vamos a ver una forma de encontrar el número de cifras significativas y para el caso de la física se dice que los errores normalmente está asociado con los errores, que los errores se deben dar con una cifra significativa, que es una de las reglas básicas en el caso de tratamiento de datos experimentales. O sea, en cualquier rama de la ciencia, no solamente en física, sino puede ser en química, en astronomía, etc. Biología. Entonces, ya ese es el concepto, ¿no? ¿Qué es entonces cifras significativas? El número de dígitos de los cuales estamos seguros, no tenemos duda de que son ciertos, pero también el número de dígitos que tenemos, o en este caso el dígito que es dudoso, también cuenta como cifra significativa. Entonces, en el ejemplo anterior, la medida es de 13.3 ¿sí? centímetros. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tiene? Una. 3. Con certeza estamos seguros del 1 y del 3, ¿no? O sea, tenemos en este caso de estos 10 unidades y estas 3, una decena y estas 3 unidades, ¿sí? 3 es una decena más 3 unidades, ¿sí? Esta decena y estas 3 unidades estamos seguros, ¿no? Entonces ahí tenemos 2, pero dice más el dígito dudoso, también cuenta como cifra significativa, 3. ¿Sí? Entonces tenemos 3 cifras significativas, el 1 y el 3, más el dígito dudoso que también es un 3. ¿Sí? Podría haber sido otro, ¿no? Para el ejemplo particular, también resultó ser el 3. Tenemos en total 3 cifras significativas. ¿Está claro? Bueno. Entonces, y no van a confundir con decimales, ¿no? Porque aquí el número de decimales es 1. El número de cifras significativas es 3. Entonces que se les quede, que no se les olvide que el número de decimales no es lo mismo que el número de cifras significativas. ¿Sí? Porque el número de cifras significativas se refiere al número de dígitos de los cuales estamos seguros, más el dígito o dígitos podría ser, ¿no? De los cuales tenemos duda. Si se utiliza un instrumento de mayor exactitud, por ejemplo, aquí utilizamos una regla normalita, pero si utilizamos, por ejemplo, uno de mayor exactitud, la longitud podría ser, por ejemplo, 13.30. ¿Sí? En este caso tendríamos 4 cifras significativas. Y en este caso podemos decir que la medida es más precisa. Es mejor. Me da idea de que el instrumento que se utilizó para medir esa longitud tenía la capacidad de medir no solamente décimas de centímetros, sino también
centésimas de centímetro, ¿sí? Es decir, décimas de milímetro. Ya posiblemente ya no era una regla normalita, era un instrumento como puede ser un calibrador o un nonio, ¿sí? O un tornillo micrométrico, instrumentos de mayor precisión, que normalmente son más costosos. Entonces, una medida con más precisión se refiere a que el instrumento que se utilizó es mejor, de más calidad, vale más, ¿sí? Ejemplos, digamos. Si una longitud, por ejemplo, ya, bueno, aquí estamos ya incluyendo el error, ¿no? Decimos que la longitud está dada por la siguiente cantidad, 150. Bueno, aquí de pronto no se me vayan a confundir, muchachos, porque a veces, bueno, eso me toca normalizarlo. A veces utilizo la coma como, en el caso anterior utilizaba el punto, bueno, se me toca normalizarlo, como separador de decimales, pero quisiera más bien que utilicemos en vez de utilizar el punto, utilicemos la coma como está aquí en este ejemplo, como separador de decimales, porque a veces puede confundir. Entonces, 150,15 más o menos, miren que allí estamos escribiendo el error, 0,02 centímetros. Digamos que ese fue el resultado de una medición que se hizo. Aquí cuando a usted le dan el resultado de una medición con esas características, ya puede inferir algo, ya puede decir algo. Ah, ese instrumento que se utilizó era capaz de medir hasta las 2 centésimas de centímetro. Ya es un instrumento bueno. Bueno, decimos que, bueno, estamos hablando sobre las cifras significativas. Entonces decimos que tiene 4 seguras, ¿no? Las 4 seguras, ¿cuáles son? El 1, el 5, el 0 y el otro 1 de las décimas. Pero ese otro 5, el último 5, es una cifra incierta o dudosa, ¿sí? Que como estamos incluyendo ahí el error, dice con un error de 0,02, ese 5 podría ser que, si usted le resta 0,02 a 0,15, ese 5 podía ser un 3, ¿no? ¿Sí? Podía ser un 3, o podía ser un 4, o un 5, bueno, como está allí, un 6 o un 7, ¿no? En total, ¿qué tenemos? Las seguras son 4, el 1, el 5, el 0 y el 1, y la dudosa, ¿sí? Que es el último, en este caso el 5. Pero también cuenta como cifra significativa. ¿Sí está claro? Entonces, no solamente es las cifras seguras, sino también las dudosas, la dudosa. Entonces, es diferente, bueno, regresé mucho. Es diferente al concepto de decimal, ¿no? Otra vez, ¿no? No se les olvida. No es lo mismo cifras significativas que cifras decimales. Aquí en este caso tenemos 2 cifras decimales, ¿sí? El 1 y el 5. ¿Y cuántas cifras significativas? 5. Si un número con muchas cifras significativas se aproxima por uno de menor cantidad de cifras significativas, diremos que se ha redondeado, se ha truncado, ¿sí? Ese concepto es importante también en física porque a veces para manejar números yo quiero manejarlos de una forma más fácil y a veces es necesario, y también para representarlo, porque a veces lo que me diga la calculadora cuando yo hago una división me da con una cantidad de cifras y yo quiero redondearlo para que esté de acuerdo con el error. Es necesario aprender este concepto de redondear, truncar el número de cifras significativas. Damos un ejemplo, a ver, para que quede claro y para que veamos cómo es que se redondea, se trunca el número de cifras significativas. Un ejemplo aquí, por ejemplo, si yo tengo este número y lo vamos a ir aproximando, lo vamos a ir redondeando a un número con menos cifras significativas, vamos a ver cómo se hace. Aunque todavía, aunque uno puede intuir cómo hacerlo, ¿no? Pues tal vez sí, por sentido común, o ya lo vieron en su física 1,
cómo redondear, pero vamos a recordarlo, aunque lo vamos a definir más adelante. Entonces ahí, pregunta primero, ¿cuántas cifras significativas tiene ese número allí? Recordemos que son el número de total de los que estamos seguros y el último que puede ser dudoso, pero uno lo cuenta también como cifras significativas. ¿Tenemos cuántas? Ese número ahí, tal como está ahí. ¿Cuántas? 6. 6, bien clarito. Pues cuente el número de dígitos, 6. Pero yo lo quiero redondear, truncar, o sea, hacerlo como más, un valor con menos cifras significativas, por ejemplo, con 5. ¿Cómo quedaría? A ver. ¿1886? Coma 1. 1,1. Muy bien. Y aquí vemos que este 2 no le afectó, simplemente lo desaparecimos. No le afectó al 1 que dejamos, ¿no? Ahora vemos cuáles son digamos, las reglas para redondear. Y si quiero con 4, ¿cómo me queda? 1886. Muy bien. Con 3, aquí vamos a ver, ya a ver si recordamos, si lo vieron en la física 1 o en el bachillerato, no sé si vieron esto. Yo lo que quiero dejar con 3, 1889. 1880. Y 7. ¿Mm? 180 y... Este 6, bueno, aunque la regla no la hemos dicho, aunque debieron haber visto en el bachillerato, repito, Quedaría 1890, profe. 1890, muy bien. Espérate, 1890, ¿por qué? Porque este 6, eso debieron haberlo visto en física 1, repito, este 6, cuando el número es mayor o igual que 5, mayor o igual que 5, pues 6 es mayor o igual que 5, yo lo puedo desaparecer y hacer que el que le sigue se suba en 1, ¿sí? Entonces 1886 aproximado, ¿sí? O truncado, redondeado, me queda 1890. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces aquí tiene 3 cifras significativas. Y ya viene un concepto. Miren que ese 0 que está allí, ese ya no es significativo. ¿Sí? Aunque lo vamos a, más adelantico lo vamos a especificar, a decirlo con propiedad. Entonces, bueno, espero que lo hayan entendido. Eso yo creo que debieron haberlo visto en su física 1. Si cuando el número que yo voy a desaparecer es mayor o igual que 5, pues lo puedo hacer que el que sí voy a dejar lo suba en 1. O sea, el 8 subió a 9. ¿Sí? Entonces, a ver si se entendieron el concepto, ¿cómo quedaría con 2? 1900. 1900, ¿sí? Miren, ese 9 hace que este 8 suba a 9. Entonces queda 1900, queda con 2 cifras significativas. Y con 1. 2000. 2000, ¿sí? Desde ahora ya podemos inferir que los ceros, aunque lo vamos a mencionar con toda propiedad, que los ceros situados a la derecha de un número, ¿sí? Que no tiene decimales, porque ahí no tiene decimales, no son significativos. O sea, este número 2000, así enterito, 2000 solo tiene una cifra significativa. ¿Está claro? Bueno. Tranquilos que ejercicios hay en cantidades y precisamente uno de los quizzes que vamos a hacer más adelante es precisamente que aprendan a hacer esto. Yo les voy a mandar allí en el COES hay ejercicios para que practiquen. Inclusive por ahí hay un link, ahora les muestro, para que se practiquen cómo encontrar y determinar el número de cifras significativas. Bueno, aquí ya las vamos a mencionar, ¿sí? Que quede claro, no se les olvide, nunca más.
Vamos a ver por partes. Primeramente vamos a ver para un número que es mayor que 1, pero que no tiene decimales. Entonces, ¿cuál es la regla? Veámosla, ahí va a aparecer en su pantalla. Dice, se cuenta el número de cifras que lo forman, incluyendo los ceros situados en el medio, o sea, un cero que esté en medio de otros, sí cuenta, pero los que están situados al lado derecho no son significativos. Veamos ejemplos. ¿Sí? Entonces allí he colocado, vamos a llenar esos espacios que están en blanco. Por ejemplo, el número 204 metros, bueno, también está la unidad. Si yo lo quiero decir cuántas cifras significativas tiene, ¿cuántas serían? Entonces dice, cuente el número de cifras que lo forman, incluyendo los ceros que están situados en la mitad, en el medio, pero no los ceros que están al lado derecho. ¿Está clarito? Por ejemplo, entonces, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos tiene? 3. 3, sí, sencillo. Cuéntelos, 3. ¿Sí? El que sigue, 20.400. ¿Cuántas cifras significativas? ¿De acuerdo? 3. ¿Ah? También. 3 también, profe. También tendría 3. Pero miren ese otro número, 20.401. 5. 5. Muy bien. ¿Está claro? ¿La regla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Qué pasa si el número es mayor que 1? Miren que los números anteriores todos son mayores que 1. 200, 2.000, 20.000, etc. Son mayores que 1. Pero no tenían decimales. Pero ¿qué pasa si ahora sí tienen decimales? La regla es sencilla, que los decimales sí cuentan como cifras significativas. ¿Sí? Ejemplo. Entonces, veamos un ejemplo y veamos que todos estos van a tener decimales, pero entonces ya cuando yo los, bueno, que ahí hay unos escritos en notación científica, pero eso vamos a ver luego. Notación científica es cuando tiene potencias de 10. Entonces, ¿quién me responde? Es el número 2.00. ¿Cuántas cifras 3. significativas tiene? 3, ¿sí? C, el 2, tiene 2 decimales, pero esas decimales también cuentan. Tiene 2. 3, perdón, 3. 3. No sé si lo entienden ese número. 7 por 10 a la 2. 3 también. ¿Cuántas cifras significativas? 3. ¿No, profe? 1. Sin dudar, ¿no? Sin dudar. Una. Mire, y para que no se les olvide, el número de cifras, cuando yo lo escribo en notación científica, en notación de potencias de 10, es el número que está antes de la potencia de 10. Cuente el número de dígitos. ¿Cuántos hay? Entonces, en este caso hay 1. 7. 1. Bueno, ya apareció. Me fue muy rápido. Ese otro tiene 2, ¿no? Ahí ya lo dice. ¿Sí? Miren que aunque a pesar de que es el mismo número, ¿no? 7 por 10 a la 2, ¿qué es cuánto? ¿Cuánto es escrito sin potencias de 10? ¿Es igual a cuánto? 7 por 10 a la 2. ¿Qué significa 7 por 10 a la 2? ¿7 por qué? ¿Por qué número? 7 multiplicado por 10 a la 2, ¿cuánto es? 10 elevado a la 2 es ¿cuánto? Es de primaria, 10 elevado a 10 por 10, ¿sí? O sea, ¿cuánto es 10 por 10? 100. 100 y 100 por 7. 700. 700. El 700, ¿cuántos tendría entonces? Los números al lado derecho no cuentan como cifras significativas. Entonces es una cifra significativa. En cambio acá, este 7,0 ya aparece la coma 0, ¿no? El coma 0 ya significa que son 2 cifras significativas. Entonces, una forma más fácil de escribir, de saber cuántas cifras significativas, es escribirlo en potencias de 10, ¿no? Eso es
Porque lo que está a la derecha del por, si lo que acompaña a la potencia, cuente los dígitos y ese es el número de cifras significativas. Es una forma fácil. Bueno, más adelante vamos a hablar sobre la notación científica o notación en potencias de 10. Bueno, continuamos con la regla. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué hemos visto? Cuando los números son mayores que 1 y sin decimales. Pero también cuando los números son mayores que 1, pero con decimales. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Qué nos falta? ¿Qué números nos falta por analizar para encontrar el número de cifras significativas? Los números que son ¿qué? Menores que 1. Menores que 1, claro. Menores o iguales. Menores que 1. Se cuenta el número de cifras que lo forman, incluyendo los ceros situados al lado derecho. Miren, ahora es al lado derecho. O en el medio, pero no los que están a la izquierda. Así es como que cambia ahora la cosa. Por ejemplo, en los ejemplos se nos aclara ya las dudas que podamos tener. Ejemplos. Lo mismo, vamos a tener que llenar los cuadros en blanco para saber el número de cifras significativas. Por ejemplo, ese número, 0,6010. ¿Qué dice la regla? Cuente las cifras que lo forman, incluyendo los ceros situados a la derecha, ¿no? A la derecha. ¿Sí? O en el medio. Se refiere a la derecha de la coma, ¿no? Pero no los ceros de la izquierda. Entonces, ¿cuántos tiene el primer número? 4. Tiene 4, ¿sí? Este cero que está en el medio cuenta. Este otro cero que está a la derecha también cuenta, pero no los que están a la izquierda. Entonces tendría 4. El siguiente. 3. También 4. Al fin, ¿qué? Porque es después de la coma. Los que se cuentan. Mire. Pero está a la izquierda. Cuenta el número de cifras que lo forman, incluyendo los ceros situados al lado derecho. A la derecha está este cero. O en el medio. Bueno, aquí no hay ceros en el medio. Pero no los de la izquierda. A la izquierda, el número 6 es el primera cifra significativa. Entonces, este cero de acá no cuenta. Entonces, hay 3. En el último. Tiene 3. 4. 4. 4, muy bien. El cero del medio cuenta. El de la derecha cuenta, pero no los de la izquierda. Bueno, si quieren, a ver, para que no se confundan, bueno, aquí voy a escribir esto. No sé, aunque eso lo vamos a ver luego, ¿no? Bueno, pero así rápidamente, a ver. Por ejemplo, este número, el primero, yo lo puedo escribir, a ver, alguien me colabora en notación científica, ¿cómo quedaría? 6, busco la primera cifra significativa, multiplicado, o sea, 6 es la primera, por 10, bueno, perdón, pues hay que incluir los demás, disculpen. 6, bueno, y aquí pondría la coma. Qué difícil que es escribir con este, 6, aquí es una comita. 6,010 por 10. A ver quién me dice. Por 10 elevado a la ¿qué? Menos 3. La menos 1. A menos 1. Mire, escrito así, de esa forma como que se aclara, ¿no? Todo lo que esté a la derecha de la potencia de 10 son cifras significativas. En este caso, estas 4. 1, 2, 3, 4. A ver este. 6, busco la primera, que es el 6, 600, perdón, disculpe, 80, 6,80. Es difícil escribir con esto. 6,80 por 10 elevado a la ¿qué?
A la -2. Eso, muy bien. ¿Sí? Corro la coma 1, 2, a la -2. Siempre que el número sea menor que 1, la potencia es negativa. Y este último, ¿cómo lo escribiría en potencia? Y ahí vemos que hay 3 cifras significativas, ¿no? 1, 2, 3. Este último, ¿cómo lo escribiría? Busco la primera cifra significativa, el 2. 2, disculpe que esto no es fácil, coma, 0, 30. Por 10 elevado a la -4. -4, muy bien, porque es un número menor que 1. Potencia es negativa. ¿Por qué a la -4? Después de la coma empiezo a contar el número de posiciones. Aquí hay 1, 2, 2, 3 y aquí el 4. 4 a la -4, ¿sí? Disculpen esos números tan feos. Bueno, voy a borrar. Bueno, aquí hay un link para el número de cifras significativas. Bueno, no voy a entrar ahora, pero sería bueno que ustedes, bueno, si quieren tomarle la foto, o como veo, esto está subido ahí en el COES. En este link, si hiciéramos clic, ahorita no lo voy a hacer, entra a una página donde a usted le empieza a generar números y es como un juego para decidir cuántas cifras significativas tiene. Y si el número que usted sugiere está bien, le aparece la palabra correcta. Bueno, sigamos. Otros ejemplos. Aquí hay unos ejemplos que también nos van a ayudar. Y también de paso vamos a ver por qué una cantidad es mejor que otra, más precisa. Por ejemplo, si yo digo este número, bueno, si estuviéramos en la presencialidad, yo lo que hago es voy numerando uno por uno, pero me queda difícil aquí estar mirando a los estudiantes. Pero va a ir respondiendo ahí, pues ojalá que no sea la misma persona la que responde. Me va a decir cuántas cifras significativas tiene. 12,1. ¿Cuántas? Rápido. Alguien, cualquiera. 3. Este. 4. 4. Miren que pregunto, ¿es el mismo o es diferente el número? Es el mismo, profe. Es el mismo, claro. Desde el punto de vista matemático es el mismo, pero desde el punto de vista de la física, como dato experimental, son diferentes estos números. 12,1 es lo mismo que 12,10, que 12,100, que 12,1000, que 12,100,000, etc. Desde el punto de vista matemático es lo mismo. Poner ceros a la derecha no me va a cambiar el valor numérico, pero desde el punto de vista de la física me está diciendo algo. ¿Qué me está diciendo? Que la primera cantidad es capaz, el instrumento de medida, en este caso esta vaina se refiere a newtons, bueno, si no lo sabían. Dice que la precisión de la medida era de 1/10 de newton. En este caso estamos diciendo de 10 centésimas de newton. O sea, el instrumento de medida que se utilizó para medir era más preciso, mejor. Entonces, desde el punto de vista de la física no son iguales como dato experimental. Matemáticamente, un matemático puede alegar, sí son lo mismo, claro que es lo mismo, pero matemáticamente, la física me dice, no, eso es diferente. Está diciendo la precisión con que se hizo la medida. Tiene 4 cifras, por eso la palabra significativa, ¿no? Que significa algo como medición, como resultado de una medida con un instrumento, es más preciso. ¿Sí? 203, ¿cuántas metros? Rápido. 3. 3. Este, 20.400. 5. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. 3. Ah, 3. No es... ¿Qué tienen que ir asimilando, no? Lo que estamos viendo, ¿no? No es respondiendo a la carrera, no es contar nomás. Tiene que ir aplicando lo que se va enseñando, lo que vamos aprendiendo, ¿no? Los ceros a la derecha de un número que no tiene decimales, ¿qué pasa? ¿Son o no significativos?
No son significativos. No, profe. Este 0 en el medio sí es, pero ese sí cuenta. Y este es un número que es mayor que 1. Entonces vamos aprendiendo lo que vamos mirando. Pues. Vamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. 3 cifras. Este. 5. 5. Ya sabemos por qué, ¿no? Si alguien duda, tiene una duda, me dice. Este ya es más complejo. La velocidad, no sé si hayan oído de la velocidad de la luz, que es un número bien grandote. La velocidad de la luz es la velocidad a la cual se propaga, es el número de la distancia que se mueve la luz en un segundo. Escrito ya con una buena precisión. En este caso, pues uno lo aproxima, dice que son bueno, lo habla a veces en kilómetros. Más si han oído hablar de el número, la velocidad de la luz en kilómetros por segundo. Es de 300.000 kilómetros, ¿no? Pero aquí lo estamos escribiendo en metros. Y cuando yo paso esos kilómetros a metros, pero ya escrito con una precisión, ya no es 300.000, es como el aproximado. Pero ya escrito con precisión es de 299.792.460 metros por segundo. O sea que en un segundo la luz recorre todos esos millones de metros. ¿Sí? Ese número, si yo lo quiero escribir, bueno, primero la primera pregunta es, ¿cuántas cifras significativas tiene? Es un número que es mayor que 1. ¿Cuántas? Cuente el número de cifras, 8. Me dice la respuesta. 8. 2, 4, 6, 8. Si ese último 0 no cuenta. Entonces está claro, ¿no? 8. Pero a veces, como les decía, una forma mejor de escribir un número para saber el número de cifras significativas es escribirlo en potencias de 10. En notación científica. Notación científica se dice. ¿Alguien me puede decir? Entonces busco la primera cifra significativa, el 2. Ahí escribo una coma. Y ahí por 10 elevado a una potencia. ¿Alguien me puede dar la respuesta? Y mirando rápidamente. 2,924, 6 por 10 elevado a la ¿qué? Cuente el número. Después del 2 empieza a contar el número de dígitos después del 2, porque en el 2 voy a poner una coma, ¿no? En el 2 voy a escribir aquí una coma, aquí voy a escribir una coma. Para que no se les olvide cómo pasar a notación científica. Busco la primera cifra significativa, es el 2, obvio. Ahí le escribo una comita. Bueno. Ahí empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 2,99792.46 por 10 a la 8. Muy bien. Como el 0 no es significativo, por eso lo escribo, pues, ¿no? Porque no es significativo ese 0. Pero está multiplicando, ¿no? Entonces se escribe eso. 2,9979.246 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces ahí me está indicando que sí tiene 8. Cuente las cifras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está claro? Sí. Bueno. Ahí lo dijo. 8,00 tiene 3 cifras significativas. Esos 2 ceros, como es un número que es mayor que 1 y con decimales, esos ceros son significativos. Ese, creo que ya lo habíamos visto. 7 por 10 a la 2. ¿Cuántas? Rápido. 1. 1. Si alguien duda, pregunta. ¿Qué sigue? ¿Cuántos? 2. 2. Porque ahí está, ¿no? Con coma, ¿no? Coma 0. Miren, hay diferencia numérica desde el punto de vista de la matemática. Un matemático dice, esos dos números son iguales. Pero desde el punto de vista de la física, dice, esos números son diferentes. ¿Por qué son diferentes?
Porque uno es más preciso que el otro. Claro, exacto, esa es la palabra. De 2. Entre más cifras significativas, es más preciso. Bueno, vamos a ver el concepto de lo que es redondear un número. ¿Cómo se redondea un número? Y eso nos va a servir para poder encontrar una forma más fácil de expresar un número. Redondear es reducir el número de cifras manteniendo un valor parecido al resultado, pero es menos exacto, pero más fácil de manejar. Eso es lo que se denomina redondear un número. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, dice 73 y lo quiero redondear, a ver, aquí sí espero que sepan que es decena, ¿no? A la decena más cercana, ¿cuánto es? La más cercana a 73, 73 redondeado o truncado a la decena más cercana, ¿cuánto es? 70. 70, está más cerca del 70. En cambio, el 77 80. es 80, está más cerca al 80 que al 70. Eso se llama redondear. Es un número más fácil de manejar. ¿Sí? Pero nosotros vamos a ver una regla también para redondear. Bueno, pero vamos a hacer antes unos ejemplos. ¿Cómo redondear números? ¿Sí? Bueno, veamos de una vez el método más bien. El método, vamos a utilizar lo que se va a llamar el método normal. De pronto ustedes pueden encontrar en otros libros, en otros textos, otra forma de redondear, pero este es el que vamos a utilizar nosotros ahora. Se llama el método normal. Decide cuál es la última cifra que queremos mantener. Aunque ya lo hemos hecho indirectamente, ya lo hicimos anteriormente. Entonces, ¿cuál es el método? Decide cuál es la última cifra que queremos mantener. Auméntala en 1, ¿sí? Si la cifra siguiente es mayor o igual que 5, eso se llama redondear arriba. Y déjala igual si la cifra siguiente es menor que 5. O sea, si la cifra que yo quiero mantener, la cifra que le sigue a la que yo quiero mantener es mayor o igual que 5, la cifra que queremos redondear no le hacemos, le subimos en 1, perdón. Si es menor, la dejamos tal como está. Es fácil, ¿no? Si lo vieron eso, también es concepto de física 1 o de bachillerato, seguramente lo vieron. Aunque hay otras un poquito más elaboradas que dicen qué pasa si la tercera cifra que sigue es mayor que es igual a 5, pero esta la vamos a dejar este método para no complicarnos. Puede que haya otro método que es un poco del nuestro. Para lo que vamos a necesitar el semestre con este método es suficiente. Entonces, ejemplos. Veamos. Que ahí apareció la respuesta, pero bueno. Dice, 0,09468 kilogramos. Bueno, en primer lugar, me van a decir cuántas cifras significativas tiene. Vamos, y ya lo que vamos viendo anteriormente 4. me trae en la cabeza. ¿Sí? Ese es un número que es menor que 1. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuántas cifras tiene, significativas tiene 4. 4. Pero yo lo quiero dejar con 2, ¿cómo me queda? Pues el proceso puede ser que lo vayas haciendo en forma, digamos, dígito a dígito, ¿no? Por decir algo, aunque eso ya ustedes ya con la experiencia, con la práctica, con, digamos, una vez que ya esté familiarizando con el método, ya uno rápidamente da la respuesta. Dice, bueno, este 8 haría que este 6 suba a 7. Entonces quedaría, ¿sí? Si lo quieren hacer, pues con todos los pasos, ¿no? Entonces escribiríamos 0, no con 2, sino con 3, 0,94. 0,94 ¿qué? Si lo quiero con 3. 7. 7. O si quiero le puedo escribir el 0, ¿no? Aunque es lo mismo, ¿sí? Pero yo quiero ver, aquí se quedaría, dice, ¿cuántas tiene? 2, 4, ¿no? Bueno, este 0 sí, perdón, aquí 0 podía sobrar. Sí, ahí tendríamos 3. Y si yo lo quiero dejar con 2, entonces este 7, como es mayor que o igual que 5, hace que
este 4, que es el que le sigue, me suba ¿a qué? A 5. Entonces, ¿cómo quedaría? 0,095. Exacto. Entonces, la respuesta es 0,095. ¿Sí? Aquí lo tendremos con 3 y aquí lo tenemos con 2. ¿Sí? Y a ver, y de paso, si yo lo quisiera con una. ¿Mm? 1. 0,01. 0,1. 0, ¿qué? 0,1. 0,1, ¿sí? 0,1 quedaría con una cifra significativa. Bueno, pero la pregunta que nos hacen es con 2. Entonces la respuesta es 0,95. ¿Está claro? Bueno, que quede claro Sí, porque el profe. primer quiz va a ser sobre esto, ¿no? A ver este. ¿Tienen dudas? Pregunten. Ahí primero, a ver, me dicen cuántas tiene y cómo queda redondeado a 3. Tiene 4 Tiene cifras. 4 y queda 24. 1,24. 1,24. Muy bien. Sí, ¿no? Siguiente. ¿Cuántas tiene? Tiene 4. Tiene 4, porque este es un número que es menor que 1, ¿sí? Y recordemos que para los números que son menores que 1, los ceros a la derecha, en este 0, este último 0, cuenta, ¿no? Cuenta como cifra significativa, porque el número es menor que 1. Y queda 0,19. Y redondeado a 2 queda 0,19. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Qué me contestó? Evelyn Pinchao, profe. Evelyn, muy bien, Evelyn. A ver, ¿qué sigue? Ese. ¿Cuántas tiene y cómo queda con una? Tiene 4 cifras. Y quedaría 100. Y queda en... Sí, pues si quieren hagan ustedes el ejercicio haciéndolo, pues aquí tiene 4, si yo lo quiero dejar, bueno, antes de que quede con, como tiene 4 y lo quiero dejar con 3, ¿cómo quedarías? A ver, rápidamente. 100. 35. 135. Con 2. 140. 135, ahí tiene 3. Con 2 quedaría 140, porque ese 5 que está de último hace que el 3, que es el que yo voy a conservar, se le suma 1 con 2. Ahora sí, con una, este 4, como es menor que 5, no hace que este 1 suba a 2. Entonces lo que hace es regresarlo, ¿no? ¿Qué queda en qué? Entonces queda redondeado a 1, queda en... ¿Cuánto? Ya lo dijeron por Sí, ahí. quedan 100. Queda en... 100. Bien. ¿Ah? Queda en 100. Muy bien. A ver, tengo que continuar aquí. Queda en 100. 100 metros. Bueno, siguiente, a ver. Este número redondeado a 2. ¿Tiene cuántas? Tiene 3, ¿cierto? Redondeado a 2 queda 1,4. como 4, porque ese 6 hace que es mayor o igual que 5, hace que el 3 suba en una unidad, 4. Está fácil. Miren, allí, aunque estoy diciendo que me lo redondea a las décimas, que es otra forma de decirlo, ¿no? De redondear, diciéndole a cuántos decimales, cuál va a ser la última cifra decimal. Dice redondeado a las décimas, quiere decir que solo debe quedar con una décima de algo. ¿Cuál sería ese algo? Entonces, ¿cómo queda redondeado a las décimas? Bueno, en primer lugar, ¿cuántos tiene? Tiene cuenta el número de cifras, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5.
redondeado a las décimas, ¿cómo queda? 1,3. 1,3, que tiene ¿cuántas cifras decimales? ¿Cuántas cifras significativas? Perdón. Dos cifras. Significativas. Una cifra y 2 cifras Mire, significativas. ahí está la diferencia, que no es lo mismo ese concepto de decimal que cifras significativas. Decimales, 1, el 3. Y cifras significativas, 2, el 1 y el 3. ¿Está claro? Entonces no se confunda, ¿no? Que alguien al principio dijeron, es el número decimal. No, no es lo mismo, ¿no? Ya debe quedar claro después de esta clase. Este es el que sigue. Bueno, ya, ok, me dio la respuesta. 19,97 metros redondeado a 3 cifras significativas. Y recuerden que cuando un número tiene decimales, los decimales son significativos. Entonces 19,97 metros redondeado a 3 cifras significativas, ¿queda cuánto? 20,0. Muy bien, sí, ya lo miraron, pero bien. Pero ahí está claro, ¿no? ¿Por qué queda con 3? Este es un número que es mayor que 1 y tiene decimales, y los decimales cuentan como cifras significativas. 20,0 tiene 3 cifras significativas. ¿Sí? El último en esta pantalla, 9,09 por 10 a la menos 5 segundos, redondeado a 2. 9,1. 9,1 por 10 a la menos 5, miren que la potencia se mantiene. ¿Sí quedó claro? Bueno. Por último, vamos a ver lo que es notación científica. ¿Sí? Se utiliza cuando un número es muy grande o muy pequeño. ¿Sí? A veces cuando los números son muy grandes o demasiadamente pequeños, menores que 1, se utiliza esto, la notación científica. Entonces, cualquier número siempre puede expresarse como el producto de un número comprendido entre 1 y 10 y una potencia adecuada de 10. ¿Sí? Ejemplos. Digamos, el 856 metros yo lo puedo escribir así, ¿no? Miren, como que lo separo el 8, y le pongo una coma, ¿sí? Y ese precisamente es el procedimiento, aunque aquí está desglosado en forma matemática, aunque ya más adelante ya el procedimiento para pasar a notación científica es, como les dije en los ejemplos anteriores, busque la primera cifra significativa y póngale una coma. Los demás serán decimales. 8,56 se puede escribir como 8,56%, ¿no? No hay, es otra forma de escribirlo, ¿no? Porque si yo multiplico 100 por esto, pues quito los dos, quito la coma y sí, me queda 856. Y este 100 es 10 a la 2, ¿no? Entonces ahí está la potencia, 10 a la 2. ¿Sí? Entonces, en últimas, uno lo que hace es, para pasar un número a notación científica, ya se salta este proceso de una vez. ¿Sí? Busca la primera cifra significativa y le pone comas y lo demás lo deja como decimales. Y luego le busca la potencia multiplicada por una potencia de 10. Pues si es un número que es mayor que 1, como 856, la potencia va a ser positiva. ¿Sí? ¿Y qué potencia? Pues busque, cuente el número de posiciones que corrió la coma. En este caso lo estoy corriendo 2 veces, por eso va 10 a la 2. Por ejemplo, ese número, si quiero el proceso lo puedo hacer desglosándolo el número, ¿no? 0,0, mire que 29 milímetros es un número que es menor que 1. Yo lo puedo escribir así, creo que no hay problema. Es como decir 2,9 dividido entre 1000. Este 1000 debajo, ¿sí? Lo puedo escribir como 10 a la 3. Y 10 a la 3, al subirlo al numerador, me queda 10 a la menos 3. Entonces miren que estos dos pasos me los puedo ahorrar de una vez para encontrar la notación científica de este número. Entonces, ¿qué hice aquí? Entonces, primero busqué la primera cifra significativa. La primera es el 2. Y ahí escribí una coma. 2,9. ¿Sí? Por 10 a la
como es un número menor que 1, la potencia es negativa. ¿Y qué número? Pues cuente el número de posiciones que corrí la coma. 1, 2, 3. Entonces a la menos 3. ¿Está claro? ¿Sí? A ver ese, ¿quién me dice? ¿Cuántas cifras significativas tiene este número, tal como está ahí? 3. 3. Entonces, cuando yo lo pase a notación científica, debe quedar con 3. Entonces, ¿cómo queda escrito? Ahorrándome los pasos intermedios de una vez. 623 por 10, ¿no? Entonces, ¿cómo queda notación científica? ¿Ah? 6,23 por 10 a la 3. Muy bien. Ahí está el paso intermedio. Y ahí, 6,23 por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, tiene 3 cifras significativas de las 3. Aquí, y escrito en notación científica, es más fácil de ver que tiene 3, porque solamente es contar el número de dígitos que hay antes de la potencia de 10. Bueno, 10 a la 3 de paso sabemos que es, 10 a la 3 es 1000, ¿no? Y 1000 es un kilogramo. Entonces, otra forma de escribirlo es como 6,23 kilogramos, ¿sí? ¿Sí? La forma más conveniente. ¿Cómo queda escrito en notación científica? Eso es 0,001 gramo. Es una milésima de gramo. Entonces, ¿cómo queda? Primera 1 cifra, por sí. 10 1. por 10 a la menos 3. Eso, muy bien. 1 por 10 a la menos 3 gramos. Cuando se vea lo que es las unidades y múltiplos y submúltiplos, vamos a recordar que 10 a la menos 3 es la milésima parte del gramo y eso es un miligramo. Entonces, una forma conveniente es escribirlos un miligramo. ¿Sí? Y miremos que el siguiente número es igualito al anterior, pero con una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos anteriores? Desde el punto de vista matemático, ¿serán o no iguales? Sí, profe, desde el punto de vista matemático, sí. Son iguales porque lo que he hecho es simplemente escribirle 2 ceros a la derecha. Pero desde el punto de vista de la física son diferentes, porque el uno me está hablando de una milésima de gramo y acá estamos hablando de que tiene una precisión de una milésima. Acá estamos diciendo que tiene una precisión de milésima, 10 milésimas, de 100 milésimas. O sea, el instrumento de medida que se utilizó para reportar el valor de una masa, que esos 100 gramos, el instrumento tenía capacidad de leer hasta las 100 milésimas de gramo. Entonces, es un número de mucha precisión. Entonces, escrito en notación científica, como queda. 100 por 10 a la menos 3. 1,00 por 10 a la menos 3. Muy bien. ¿Cómo te llamas? La última que habló. María Camila Triana. María Camila. Entonces, María Camila tiene razón. 1,00. 1,00 por 10 a la menos 3. Matemáticamente, esos dos son iguales, pero desde el punto de vista de la física son diferentes porque aquí se me está diciendo que este número es mucho más preciso. De paso, número de cifras significativas. ¿Aquí cuántas? El primero. 1. 1 y acá son 3. más preciso. Uy, ese número, a ver, les dejo un momentico, me acabo de tomarme un tinto. ¿Cuántas tienen?
Bueno, cifras Tiene significativas. Primero dame varias respuestas. Número de cifras significativas. 2. 2. 2, muy bien. El 2 y el 5. ¿No? Los ceros. Quedaría más 5 por 10 a la menos 10. 2, ¿cómo queda? 2,5. Por 10 a la 10 a la menos 10. Ah, bueno, hay que ayudarse aquí. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2,5 por 10 a la Menos 10. menos 10 metros. Este 10 a la menos 2, a las menos 10 metros, bueno, seguramente no lo conocen. Se dice en física que es una unidad que se utiliza ya para cosas muy pequeñitas. 10 a la menos 10, mira, es una cosa muy pequeña. Es lo que se denomina un Armstrong. Armstrong, física. Y 2,5 Armstrong, la forma más, digamos, adecuada con los números son muy pequeños. Armstrong, 10 a la menos 10 metros. Bueno, el último de esta fila. Primero, ¿cuántas cifras significativas? 3. Los últimos acá. Escrito en notación científica. 6,50 por 10 a la, 10 a la menos 6,50 5. por 10 a la 20, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Porque ahí en el 6 menos 5. por 10 a la menos 5. Muy bien. Libras, ¿no? Bueno, eso. A ver, veamos si creo que el siguiente tema. Bueno, vamos a operaciones con potencias de 10 como para recordar y ahí terminamos. Ya se nos está acabando la operaciones con potencias de 10. Para facilitar las operaciones aritméticas recordando el álgebra de potencia, de paso vamos a recordar algo de matemática, que a veces ustedes, los ingenieros, a veces, porque se supone que deben saber, pero a veces se les olvida. El álgebra de potencias. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo esos, yo voy a hacer, la idea es que no lo hagan con calculadora, tengo la multiplicación de números, por ejemplo, en este caso grandes, 30 millones, por un número relativamente pequeño que es 0,021, pero utilicemos potencias. Entonces la idea es que pasen esos números, o grandes o pequeños, a potencias y manejemos el álgebra de potencias, ¿no? Que de paso, bueno, así como para, a ver si puedo escribir algo aquí rápidamente. Si yo tengo, por decir algo, a ver, a veces es difícil escribir con esto. A elevado a la n multiplicado su número con la misma base, a elevado a la m, aquí es igual. La misma base, pero diferente potencia, que es igual. Es A, igual a la misma base y se suman los exponentes. eso, la misma base, pero se suman las exponentes a la suma, ¿no? Pero no se vayan a confundir con esta, ¿no? Que no es lo mismo. Bueno, ya que a la n. Y esto, todo eso elevado a la m, por favor, se les olvide, es álgebra de potencias. En el caso anterior, porque es el producto, estoy multiplicando dos potencias en la misma base de potencia, se suma la exponente, pero en este caso, ¿a qué es igual? Tiene la misma base. ¿Y m? N por m. Eso, el producto, por multiplicar. Bueno, hay una, aunque hay más, pero bueno, así rápidamente, antes de que hagan las operaciones que aparecen. Hay los ejemplos. Si yo tengo a la n dividido entre a, miren que estoy trabajando con la misma base, ¿no? A elevado a la qué? N menos m. Eso, aquí es una resta. En cuanto a esas tres, bueno, hay otras, bueno, pero dejemos esas tres ahí. Entonces, a ver, esta operación ahí, a ver quién me colabora. Entonces, ¿cómo lo escribamos en potencias eso? De 10, para facilitar.
y aplicar el álgebra de potencia. ¿Cómo queda eso? 2,1 por 10 a la -3. menos 3. Multiplicado, si sería bueno que tienen ahí papel y lápiz en un cuaderno ahí donde estén situados, hagan la operación. Multiplicado por 3 elevado a la A las 7. ¿a la qué? 7. A la 7. Entonces, ¿cómo queda eso? Miren, entonces yo hago, para que recuerden el álgebra de potencia, yo hago aplico el álgebra de potencia hacia los números, ¿no? Antes de hacer la operación, me va a quedar un número que va a quedar como ¿qué potencia? O sea, 2,1 multiplicado por 3, que ahí se puede hacer la operación, que no está difícil, 3 por 1, 3, y 3 por 2, 6, queda 6,3 multiplicado por 10 elevado a la ¿qué? A la 4. No me pregunte, usted debe afirmar por 10 elevado a la 7 menos 3 es 4, muy bien. 4, pues dice. Ay, se me toca borrar eso. Borrar eso. ¿Sí? Claro, ¿no? Otra vez. ¿Sí quedó claro? Pues yo no necesito mi calculadora para hacer eso. Sí, profe, me retiro, tengo otra clase, ya son las 11, profe. Ya, a ver, hagamos este ejemplo y terminamos. Vale. Sí, anotarán la asistencia, ¿no? En el link que les mandé. Sí, anotaron, ¿no? Bueno, sí. Bueno, para los que se puedan quedar. A ver, ¿cómo queda? Ese 10 a la 5 arriba y un 10 a la 8 en el denominador. ¿Cómo queda? 10 a la 5 menos 8. Pero lo voy a hacer rápido aquí, pero espero que lo entiendan. Bueno, y había que dividir, ¿no? Ya pues si quieren utilizar la calculadora, lo hacen a mano. 7.28 dividido entre 4 da 1.82, multiplicado por 10 a la menos 5. 5 menos 8 queda menos 3. ¿Claro? A ver ese. Potencia de potencia, ¿cómo queda? A ver, alguien que me diga. Profe, no encuentro el link donde dice que Al principio. debemos... A ver, es que ya lo busqué en el chat y no está. No está, entonces ya lo voy a escribir otra vez. Por favor, gracias. Bueno, denme la respuesta a ese. 5 por 10. 5 por 10 a la 6. Eso. 5, ¿qué? ¿Cómo así? Y este 5 y esta es una potencia que 10 a la menos 6. 5, 125, ¿no es? eso, 125, porque es 5 por 5 por 5. Esta potencia está afectando a este 5 también. Entonces queda 125 por 10 a la menos. 9. ¿La menos qué? Menos 9. Menos 9. Menos 6. ¿Cómo que menos 6? Menos 9, perdón. Potencia de potencia se multiplican los exponentes. Menos 3 por 3 da menos 9. En realidad, pues este 125 se puede escribir como 1.25, ¿no? Por 10 a la 3, y como aquí queda a la menos 3, sí, queda 3 y menos 3, ¿sí? Queda la menos 7. ¿Sí? Aquí queda a la menos 9. ¿Sí? Menos 9. Y aquí tenemos 1.25, porque es 125 es por 1.25 por 10 a la 2, ¿no? ¿Sí? ¿Se lo ven ahí? 10 a la 2 y 10 a la menos 9 queda 10 a la menos 7. Bueno, entonces, bueno, vamos pero un momentico, voy a dejar de compartir. Bueno, hagan ese ejercicio, a ver, ¿cómo les queda? En la próxima clase continuamos. Escriban ese, y ya lo escribieron, voy a dejar de compartir para poder revisar lo del link.
¿Ya? Bueno, voy a dejar de compartir aquí. El link está ahí. Ay, 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 ¿qué dice? ¿Sí lo encontró el link? Sí, profe, ahorita lo envió Valeria, gracias. Ah, bueno, eso, colabórenme porque a veces me queda difícil desde acá. Sí, sí está ahí, hay que llenarlo, entonces. Bueno, desafortunadamente ya se acabó, sí, son las 11 y algo. Entonces, todas estas cosas que yo hablo, digo, bueno, están subidas ahí en la plataforma del COES, ¿no? Para que los vayan repasando. Listo, voy a acabar, voy a poner la grabación.